Hola, ahora os vamos a leer un trozo de un capítulo de un libro, a ver si os gusta. Betty corrió hasta el taburete del piano. La parte superior de cuero era giratoria. Betty sacó su tiza rosa y frotó vigorosamente toda la superficie del taburete. No podía ver nada de lo que había hecho, ciertamente la tiza era invisible. Luego rápidamente hizo girar el taburete hasta que quedase demasiado bajo. El profesor Young tenía la costumbre de sentarse en él y girar hasta que hubiese alcanzado la altura deseada. Si lo hiciera aquel día, la tiza se adheriría a él con gran rapidez. El primer curso entró en el aula bajo la atenta mirada de la señorita Potts. Luego llegó el segundo curso. Alicia tenía los ojos brillantes y Betty, sonriente, le guiñó un ojo. Luego fue a abrir la puerta para que salieran las dos profesoras. Y por fin llegó. Era un hombrecillo pulcro, que llevaba un traje negro bien cepillado y un cuello demasiado alto. Se atusó su afilado bigote al saludar cortésmente a las niñas. «Buenos días, señoritas». «Buenos días, señor Young», respondieron. El señor Young se sentó al fin naturalmente. Tenía que enseñar a las niñas una canción nueva y, como siempre, le gustaba tocarla entera 2 o 3 veces antes de enseñársela, para que las niñas pudieran coger lo mejor posible el ritmo y el compás, al mismo tiempo que la melodía. Así que se sentó. ¡Ajá! Aquel taburete está otra vez demasiado bajo. El señor Young dio varias vueltas con energía sobre el taburete, hasta ponerlo a la altura deseada. Las niñas rieron por lo bajo. El señor Young no se daba cuenta de lo gracioso que estaba girando sobre el pequeño taburete. «Ahora voy a tocar la próxima canción», dijo el señor Young. «Pueden sentarse para escucharla. Oirán cuando entre el coro porque yo lo cantaré». Y se puso a tocar. Clincan, 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 sus manos subiendo y bajándose sobre el teclado. Y luego su voz irrumpió campanada al comenzar el canto. Alicia y Betty se guiñaban el ojo mutuamente. Ahora sí que debía estar actuando la tiza. Por 3 veces el señor Young interpretó la canción y al final se levantó. «¿Les ha gustado?», les preguntó. Y las niñas respondieron una. «¡Oh, sí, señor Young!». El señor Young se volvió hacia la pizarra y cogió un pedazo de tiza blanca. Al punto de las niñas vieron que sus pantalones estaban manchados del rosa más brillante que puede imaginarse. Lo miraron encantadas. «¿Sabéis qué libro es?»,